Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos quedamos con el reino del sur, con Judea, saduceos contra fariseos, esenios, etcétera. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Y por dónde empezamos? ¿El judaísmo? ¿Qué tiene que ver el judaísmo? ¿Jesús o Yeshua? ¿Por qué uno y por qué el otro? Fariseos, siempre leemos de ellos, pero en realidad, ¿quiénes eran? Todo empieza con Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, que empezó a conquistar en el año 330 aproximadamente, hasta su fallecimiento, desde Macedonia hasta el Ganges en la India, uno de los imperios más grandes que han habido en este mundo. Alejandro pasó a conquistar todo Medio Oriente, incluyendo Persia, Judea, Egipto, Siria, etc. Alejandro tenía un respeto por las tribus que conquistaba, pero al final de cuentas puso Alejandrías, donde las Alejandrías nunca estaban habitadas por gente de ese lugar, sino por griegos y extranjeros de esas tierras. En este caso, la de Egipto, habían muchos griegos, perdón, y muchos judíos que arribaron en las siguientes décadas. Pero cuando murió Alejandro no dejó un descendiente, entonces tuvo que heredar con todos los generales que habían ayudado a conquistar. Uno de ellos se quedó la parte egipcia y otro de ellos se quedó la parte siria. Esto generó conflictos entre los generales y Judea fue quien pagó la peor parte porque fue por quienes se llegaron a pelear, inclusive los mismos griegos. Entonces, cuando surgió el judaísmo contra el helenismo, la religión de lo espiritual contra la religión de lo mundano, contra la religión de la idolatría, la religión de la pequeña nación contra la religión del imperio creciente. Y eso trajo al greco-sirio, Antíoco, idólatra, antisemita, aberrante, Epífanes. Antíoco Epífanes odió el judaísmo y a Judea, a los judíos, a tal grado de que los quiso borrar de la faz de la tierra. Primero llevó una estatua de Júpiter al segundo templo, al Bet HaMikdash, imagínense eso, lo cual causó la molestia de muchísimos judíos. Dentro de ellos, un pequeño grupo llamado los Macabeos empezaron las pequeñas guerrillas contra los griegos, unas guerrillas que duraron cerca de 30 años y de la cual salieron victoriosos. Pero esto hizo que entraran al Bet HaMikdash y reclamaran la corona, haciendo así que los levitas que servían originalmente en el Bet HaMikdash salieran de ahí expulsados en pocas palabras, porque se consideró que ellos no habían hecho lo suficiente como para defender el judaísmo como sí lo habían hecho los macabeos. Después de la expulsión de los servidores del Bet HaMikdash, Levim y Kohanim originales, dio paso al mundo de las sectas, quienes protagonizaron los saduceos, fariseos y esenios. Los saduceos fue un grupo reducido, nunca fueron más de 15.000 aproximadamente. Ellos vienen de la palabra Sadoc, del Cohen Gadol Sadoc, el sumo sacerdote, dado que ellos se consideraban el linaje directo y consideraban que eran los únicos que podían servir en el Bet HaMikdash. Empezaron a constituir la élite de Judea, en pocas palabras, y la nobleza, lo cual salió contraproducente porque a la larga se fueron corrompiendo, dado que prestaban todos sus servicios para las naciones que tomaban cargo sobre Israel, en especial los romanos. Después de ellos están los fariseos. Los fariseos fue parte del grueso de la población. Ellos vienen de la palabra peroshim, separados, y tuvieron sus orígenes en Babilonia en el siglo V antes de la era. Ellos aprendieron estos conceptos llamados rabinos, que eran los maestros que predicaban en la calle para que la gente aprendiera Torah, y crearon las sinagogas, que eran estos puntos de reunión en diferentes partes del mundo donde habían judíos para reunirse y convivir y aprender Torah, que después llegaron a Israel. Y ellos estaban a favor de la libre interpretación, lo cual generó muchos debates que dieron paso a la Mishnah, que después sería el Talmud. No así los saduceos, que ellos estaban a favor de la interpretación literaria. Los esenios. Los esenios, su etimología viene de Asaim, tal vez, en hebreo hacedores, porque lo que la Torah les pedía lo hacían, o tal vez de Hasidei, en griego, los piadosos, que también en hebreo es Hasidim, piadosos. Ellos fueron en su mayoría levitas y Kohanim que servían en el templo,
pero también venían de otras partes. Expulsados, se fueron al desierto buscando una conexión con Akadosh Baruj Hu, como la que tuvo Israel cuando salió de Egipto. Ellos vivían en comunidades donde se enfocaban en servir al prójimo y no eran comunistas como hoy en día, pero ellos consideraban que era mejor tener 0% en bienes personales, porque consideraban que era mejor una vida completamente espiritual que una vida apegado a lo material. Ellos se asentaron en varios campamentos, uno de ellos fueron las cuevas de Qumran, donde se sacaron rollos hace no mucho tiempo, hace un par de décadas, y dieron paso a la creación del cristianismo con muchas ideas aportadas por parte de ellos. Eh, Como por ejemplo, también hubieron otras sectas como los ebionitas, que es muy compleja, es muy amplia. Muchos dicen que vienen desde los tiempos de Samuel, que fue la religión de los profetas de Israel. Los celotes, que eran muy religiosos y muy celosos. De ahí vienen los sicarios. Y los caraitas, que surgieron un poco después, que estaban a favor de la libre interpretación. Y podemos hablar un poco de Jesús. Bueno, no Jesús, porque Jesús fue un personaje griego. Mejor dicho, Yahshua, que fue un personaje completamente judío de principio a fin. Para hablar de él podemos hablar de Shammai y de Hillel, que estuvieron un siglo antes. Hillel representaba la bondad de la Torá, en pocas palabras, y Shammai representaba el rigor de la Torá, en pocas palabras. Sus debates dieron creación a muchísimo conocimiento acerca de la Torá. En mis palabras, Hillel decía que la Torá es para vivir y Shammai representaba el vivir por la Torá. Pero no voy a decir quién tenía razón y quién no la tenía, porque no es el punto y tampoco soy quien para decir eso. El debate de ambos dio paso, como dije anteriormente, a generar mucho conocimiento de la Torá y más adelante la Mishnah, que ayudaría, o sería la base, mejor dicho, para el Talmud. Hillel tuvo grandes alumnos, tuvo una gran escuela y Shammai también. Ellos siempre debatían en casi todo momento que podían, como tenemos algunos registros, y sabemos que en el judaísmo el debate es de las cosas más importantes. No peleas, sino debates y discusiones serias. En aquel entonces no solamente estaban los de Hillel y los de Shammai, también habían fariseos con otro tipo de ideas, pero los que más resaltaban eran ellos. Dentro de los fariseos con diferentes ideas era Yahshua, quien también tenía ideas esenias, lo cual enriqueció mucho su doctrina. Y los fariseos no solamente discutían con los discípulos y seguidores de Yahshua, sino también discutían con otros fariseos, que discutían con otros fariseos, que discutían con otros fariseos. Y Yahshua discutió con unos fariseos, con otros fariseos, con otros fariseos y con otros fariseos. No siempre lo que viene en el Nuevo Testamento se refiere al mismo grupo de fariseos que era con el que se la pasaba discutiendo. No, siempre hubo variedad en las discusiones con grupos diferentes. Y esto puede ayudarnos a entender quiénes fueron los cristianos en Judea y en el mundo romano, y a qué dio paso el hecho de que existieran estos cristianos, que en realidad no eran cristianos. En los primeros siglos no existían los cristianos, todos fueron judíos. Lo que conocemos en el Nuevo Testamento, en Judea eran judíos y uno que otro samaritano y griego, que eran minoría, la mayoría eran judíos, los grandes seguidores eran judíos, y en el mundo romano también eran comunidades judías, no eran comunidades cristianas. Eran sinagogas, no eran iglesias, lo que hemos leído en los libros del Nuevo Testamento. Eh, en aquellas épocas hubo muchísimas proclamaciones de falsos mesías, muchísimas que no están registradas del todo bien. Y esto causó que el judaísmo empezara a ser más problemático de lo que solía ser para con los gobernantes extranjeros. Y en el año 70, después de la era común, de nuestra era común, el emperador Tito, en un atentado contra las revueltas judías, atentó contra el templo de Jerusalén, destruyéndolo, y así dando paso a la gran diáspora. Expulsó a todos los judíos que existían, que vivían en las tierras de Judea y zonas aledañas. Los mandó a todas partes del imperio, porque lo que quiso fue borrarlos de la faz de la historia
El nombre de Judea lo cambió a Palestina para que así se olvidara que de esa tierra venían los judíos, aunque no fue tan fácil ese cambio de nombre. Y bueno, esto dio paso a otros grandes 2000 años de historia, casi 2000 años de historia, hasta hoy en día que la diáspora está terminando. Y es un tema igual, bastante amplio, así que espero próximamente poder compartirles otra historia breve acerca de qué pasó con los judíos en la diáspora, qué pasó con el pueblo de Israel en la diáspora y más o menos qué hay acerca de las 10 tribus, porque recordemos que aquí hay 2 tribus y media, la de Judá, Benjamín, Leví, pero las otras 10, ¿qué sucede con ellas?